Si hay políticos que no quieran votar por esta iniciativa de ley ciudadana, es porque se quieren eternizar en los puestos de representación popular. No importa de qué partido sean, si se oponen, ya saben qué hacer. Pero antes vean el por qué es necesaria. Señoras y señores, hoy traigo una lista. No es una lista de criminales, pero identificarán a alguno. No es una lista de prófugos. Es algo que, en este país, debería dar más vergüenza que las otras dos. Es la lista de los renteros. Los renteros del poder. Porque en México, la política ya no es un servicio público. Es una renta. Y los renteros llevan 40, 50 años cobrando el mismo inquilino. Ricardo Monreal, 40 años rodando. Diputado, senador, gobernador, otra vez diputado, otra vez senador, y hoy otra vez coordinando diputados. Manlio Fabio Beltrones, 50 años. Diputado, gobernador, senador, diputado, senador otra vez. Medio siglo viviendo de la nómina. Beatriz Paredes, 50 años. Diputada, gobernadora, senadora, embajadora, otra vez diputada, otra vez senadora. Alberto Anaya, 35 años consecutivos dirigiendo el mismo partido. 35. Hay matrimonios que no duran lo que dura su dirigencia. Dolores Padierna, 35 años entre San Lázaro y el Senado, como si las dos cámaras fueran la sala de su casa. Félix Salgado Macedonio, diputado 2 veces, senador 2 veces, alcalde. El mismo circuito, 4 décadas. Y Manuel Velasco, senador 2 veces, y hoy repitiendo la gubernatura de Chiapas. No ascendió, señores, bajó a repetir. Y todavía nos hablan de renovación. Nos hablan de relevo generacional. Nos hablan de democracia. Señoras y señores, esto no es democracia. Esto es una gerontocracia con urnas. Esto no es representación política. Esto es ocupación de cargos. Y lo más hermoso es que le llaman experiencia. Experiencia. Como si la experiencia fuera repetir el mismo cargo, y no ascender a uno distinto. Como si un chofer con experiencia fuera el que lleva 40 años manejando la misma ruta sin aprenderse una calle nueva. No, señores. Eso no es experiencia. Eso es óxido. Y el óxido tiene un costo. Porque mientras los mismos rostros se reciclan en las mismas curules, una joven de 30 años con título, con ideas y con hambre de servir, no puede pasar. Porque el lugar está ocupado. Porque la candidatura está apartada. Porque el cargo ya se prometió al mismo que lo tuvo 30 años, o a su esposa, o a su hijo, o a su hermano. Por eso Zacatecas se apellida Monreal. Por eso Coahuila se apellidó Moreira. Por eso Chiapas se apellida Velasco. Porque en México, los estados no son territorios, son herencias familiares. Por eso presento hoy, con la firmeza de quien cree en este país, la iniciativa que he denominado Ley de Ascenso Único. Una ley con un principio claro, limpio y afilado como navaja. Servir es ascender, no repetir. ¿Qué establece la Ley de Ascenso Único? 1. Cada cargo de elección popular solo podrá ejercerse una sola vez en la vida. Quien ya fue regidor, no vuelve a hacerlo. Quien ya fue diputado local, no repite. Quien ya fue diputado federal, ya tuvo su turno. Quien ya fue gobernador, ese fue su techo. Y quien ya fue presidente, se retira con las gracias. 2. Todos los cargos ejercidos serán escalones ya pisados. Se contarán, se registrarán y se sellarán en un registro único de trayectoria política. Se acabó el yo nunca he ocupado este cargo con una hoja de vida de 40 años. 3. La carrera política será lo que debe ser, una escalera. Se sube, no se baja. Se asciende, no se repite. Se progresa, no se hereda. 4. Blindaje contra castas hereditarias. No corre la esposa. No corre el hijo. No corre el hermano. No corre el primo. No corre el yerno. El cargo no es patrimonio familiar. Es un encargo público. 5. Escrutinio estricto. El INE y los organismos locales tendrán la obligación de revisar, verificar y negar el registro a todo aquel que intente repetir, simular o heredar. Y a los que me van a gritar inconstitucional, les digo, léanla. El derecho a ser votado no es el derecho a ocupar el poder. El derecho a ser votado no es una renta vitalicia. El derecho a ser votado no es el derecho a heredar el Estado como si fuera un rancho. Y a los que me van a gritar retroactiva, les respondo, no.
Esto no castiga el pasado. Esto regla el futuro. El pasado solo se cuenta para saber qué escalones ya fueron pisados. Porque en este país, la memoria también es justicia. Señoras y señores, la democracia mexicana no necesita eliminar la experiencia. Necesita regenerarla. No necesita quemar la casa. Necesita abrir las ventanas. No necesita echar a los viejos. Necesita dejar entrar a los jóvenes. Por eso esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. A favor de la joven de 30 años que hoy no puede ser candidata porque el lugar está apartado. A favor del ciudadano cansado de ver las mismas caras en las mismas boletas. A favor de la república que merece servidores, y no renteros. Porque el servicio público es una trayectoria de crecimiento, no un ciclo de repetición. Y a los que llevan 40 años repitiendo, les digo con respeto, pero con firmeza. Ya sirvieron. Ahora asciendan, o háganse a un lado. Porque en el México que viene, señoras y señores, servir es ascender, no repetir. Aquí les dejo el código para que puedan leer el proyecto de iniciativa, que aún estamos trabajando en ella, pero se pueden dar una idea clara de lo que se pretende. Les repito, es borrador pero con un buen avance. El siguiente documento es un comunicado oficial con membrete del Partido Tricolor y de Alejandro Moreno como senador de la República, fechado en la Ciudad de México el 7 de agosto de 2026. Su narrativa se construye en 5 actos. El diagnóstico apocalíptico declara que México atraviesa el momento más oscuro para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, acusando al gobierno de imponer descalificación sistemática y una supuesta narcocensura. El señalamiento directo acusa a Claudia Sheinbaum de usar su tribuna para desacreditar periodistas críticos, fortalecer el autoritarismo e intimidar a la sociedad. El escudo humano expresa solidaridad con una lista de nombres y medios específicos: Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, Manuel López San Martín, Raimundo Rivapalacio, Pedro Ferriz, Luis Cárdenas, Ramón Alberto Garza, Azucena Uresti y Carlos Alasraqui, así como a Tipical, Latinus y TV Azteca. O sea, puro chayotero. El sermón democrático sostiene que la crítica no es una amenaza para la democracia, que hacer periodismo hoy es heroico y que el gobierno de Morena es responsable de las tragedias de periodistas amenazados y asesinados. Se le olvida que el tricolor era el rey de las desapariciones para callar el periodismo. El remate electoral cierra con una amenaza a las urnas. Faltan 10 meses para la elección de 2027 y en las urnas pagarán su soberbia, su autoritarismo y su narcocensura. Van a caer estos cínicos, criminales y mafiosos morenarcos. Caray. Sentí pavor. Aquí en corto, es un documento que viste de cruzada por la libertad de expresión, lo que en el fondo es una pataleta porque el INE le ordenó dejar de llamar narcopartido a Morena. Señoras y señores, es un documento conmovedor hasta las lágrimas cuando uno se defeca de la risa. Un comunicado firmado por el senador Alejandro Moreno, fechado el 7 de agosto de 2026, donde se proclama el gran defensor de la libertad de expresión, el paladín de la prensa, el escudo de los periodistas. Me emocioné. De verdad. Casi lloro. Hasta que recordé 2 cositas. La primera, este señor es el mismo que en 2022, en un audio filtrado, dijo que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Y la segunda, y aquí viene lo mejor, eso que Alejandro Moreno hoy llama censura es una ley que él mismo, junto con su partido, aprobó y firmó en 2014. Sí, señores. El INE no se inventó nada. Cuando Alito gritó censura, la propia autoridad electoral le respondió con la frase que debería estar enmarcada en su oficina: ustedes mismos aprobaron esta ley. El marco legal que hoy lo sanciona por calumnia nació en 2014, bajo el gobierno de su amado Peña Nieto, con los votos y las firmas de su bancada, cuando él era diputado federal del Tricolor. Hipócritas, mentirosos. ¿Cómo por qué están diciendo que es censura? Si es tal cual lo que se puso en aquel momento en la ley. Datos, no relatos. Y este día en hechos. Porque los hechos del día son los verdaderos, los de la noche, no lo sé. Esos que lo definan las audiencias. Para empezar, quiero decirles que esta es la segunda parte de lo que publiqué ayer en mis redes sociales. Vámonos con esta segunda parte porque lo que se dice hay que probarlo. Esta minuta es del 2017, cuando reforman
por segunda ocasión el derecho de las audiencias. Y fíjense, donde está ese inciso, el B, dice obligación de los concesionarios. En cuanto a las obligaciones de los concesionarios de redes de telecomunicaciones, se establece lo siguiente: cada concesionario deberá emitir libremente un código de ética y no estará sujeto a convalidación o a la revisión previa o posterior del instituto o de la autoridad, ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier regulación o acto similar. Siguiente punto: los códigos de ética incluirán los principios rectores que se compromete a respetar el concesionario ante la audiencia. El siguiente punto: los concesionarios designarán libremente al defensor de la audiencia, sin que el instituto u otra autoridad tengan facultad para intervenir u opinar de manera previa o posterior a ello. Las respuestas a las reclamaciones, quejas y sugerencias que reciban los concesionarios deberán responderse por medio del defensor de la audiencia en los plazos previstos en el Código de Ética del concesionario. De casualidad, compañeras y compañeros, ¿les suena familiar lo que acabo de leer? Esto que querían poner en la ley son en el 2017, a petición de una reforma presentada entre el PAN y el PRI y compañía, es lo mismo que está en los lineamientos que están sujetos a consulta ahora. ¿Y qué fue lo que dijo un ilustre panista que, por cierto, hay otra hoja, todavía hay más? El dictamen está público en la página del Senado de la República. Vámonos a la opinión que da Javier Lozano. ¿Lo ubican? ¿Saben quién es Javier Lozano? El que es el flamante asesor de la gobernadora de Chihuahua, de la Maru Campos, esa que habla y solita se revuelve, no hay que ayudarla. Voy a leer una partecita de lo que dijo para apoyar este dictamen. Les puedo decir que esta es una buena minuta, es un buen dictamen, es un buen proyecto de reformas legislativas. Porque al tiempo de armonizar los derechos de las audiencias, estamos defendiendo dos derechos humanos fundamentales: libertad de expresión y derecho a la información. Entonces díganme los panistas, ¿cómo por qué están diciendo que es censura? Hipócritas, mentirosos. ¿Por qué lo están diciendo? Si es tal cual lo que se puso en aquel momento en la ley. Datos, no relatos. Y todavía para acabarla, con esto voy a concluir, Presidenta, la Suprema Corte invalida esto, pero lo invalida por procedimiento. Más que por lo que dice, lo invalida por procedimiento. Y hoy no se está colocando en la ley todo lo que les acabo de comentar y lo que ustedes ya saben. Se está poniendo unos lineamientos, porque en la ley podría sonar que es retroactivo a el derecho de las audiencias. Por eso va en lineamientos. Entonces, el tiempo siempre nos da la razón a los que luchamos por los derechos que nuestro pueblo merece. Y les voy a decir, ¿cómo simularon entre el PAN y el PRI? ¿Cómo simularon? ¿Cómo construyeron el teatro para que los derechos de la audiencia que pudieron en el 2013 los quitaran en el 2017? Ingresan el derecho de audiencias en el 2013. Posteriormente le piden al Instituto de Telecomunicaciones, al Federal de Telecomunicaciones, que sobreregulen sus lineamientos. Después esa sobreregulación fue la que provoca la reforma del 2017, que es lo mismo que ahora está a consulta. Y entonces la Corte invalida por procedimiento y adiós derecho de audiencias del pueblo de México. Hasta que llegó la Cuarta Transformación y los vamos a volver a echar a andar. Aquí se defiende al pueblo de México y con eso les compruebo: hipócritas, corruptos y defensores del crimen organizado. Esos son ustedes. ¡Al tiempo, señores! Es decir, Alito no es una víctima de la censura. Alito es una víctima de su propia firma. ¿Entienden el nivel del personaje? En 2014 firma el andamiaje legal que regula la propaganda electoral, y en 2026 sale a las cámaras a gritar que esa ley es censura. Esto no es un político. Esto es un señor que firma un contrato el lunes y el martes sale a quejarse de que el contrato existe. Y ahora, en su comunicado, expresa su solidaridad con Loret, con Ciro, con Riva Palacio, con Azucena Uresti, los mismos periodistas que su partido quería matar de hambre según sus palabras. El lobo disfrazado de pastor del rebaño, el pirómano haciéndose pasar por bombero, el capitán del Titanic vendiendo chalecos salvavidas en la cubierta. Porque hagamos memoria, señores. El tricolor dando clases de libertad de expresión es como el zorro dando clases de seguridad en el gallinero. El tricolor que administró durante 71 años la línea desde la Secretaría de Gobernación. El partido del halconazo. El partido que compraba columnas, cooptaba directores de medios y enterraba reporteros incómodos. Ese partido político es el que hoy nos viene a hablar de narcocensura. Y a ti, Alejandro Moreno, quiero decirte algo de frente. No estás defendiendo la libertad de expresión. Estás defendiendo la libertad de insultar sin consecuencias. No estás defendiendo a los periodistas. Estás defendiendo la impunidad de quien alguien como tú creyó que podía decir cualquier cosa porque nadie lo iba a sancionar. Así que, señor senador, haga un favor, relea su comunicado.
Y cuando llegue a la parte donde dice que la crítica no es una amenaza para la democracia, recuerde que la mayor amenaza para la democracia no es la crítica, es la hipocresía. No defienda a los periodistas que quiso matar de hambre. No defienda la libertad que usted mismo firmó en 2014. Y no llame censura a lo que simplemente es la factura de su propia rúbrica. Porque las leyes, señor Alito, tienen memoria. A diferencia de usted. Y como último te digo, ustedes nunca volverán a gobernar. Señoras y señores, ciudadanos hartos de ver siempre las mismas caras en los mismos puestos, hoy no vengo a pedir favores, vengo a exigir un cambio estructural. Durante décadas, hemos sido testigos de un circo político donde los mismos actores cambian de disfraz pero nunca salen del escenario. Hemos visto a familias enteras, como los Moreira, y a operadores políticos como Alejandro Moreno Cárdenas, convertir el servicio público en una carrera de relevos familiar y corporativa. Son diputados locales, luego federales, luego senadores. Si pierden, regresan a lo local. Si ganan, se van de gobernadores. Y cuando terminan, vuelven al Senado como si nada hubiera pasado. Esto no es democracia, es una dictadura de la permanencia. Estos personajes no han construido carreras basadas en logros, sino en la acumulación de privilegios. Han vivido del erario público no por vocación de servicio, sino por vocación de supervivencia política. Se han convertido en parásitos del sistema, reciclando su influencia mientras bloquean el paso a nuevas generaciones que sí tienen ideas frescas, honestidad y ganas de trabajar, pero que se topan con un muro de concreto armado por estos viejos lobos de la política. Por eso, hoy propongo algo claro, duro e innegociable, la ley de una sola vez. Propongo que se reforme la Constitución y las leyes electorales para establecer, de manera taxativa, que todo cargo de elección popular solo podrá ejercerse una sola vez en la vida. ¿Fuiste diputado local? Puedes escalar a diputado federal, senador, gobernador o presidente si así te nace. Pero después, tu ciclo terminó. No hay retorno. Si ya ocupaste todos los puestos de elección popular o plurinominal, hasta ahí termina. Se acabó. No hay segunda oportunidad en ningún otro puesto. Punto final. No más carreras políticas eternas. No más jubilaciones doradas a costa del pueblo. Si quieres servir, sirve una vez y hazlo bien. Si quieres seguir en la política, que sea desde la ciudadanía, no desde la curul. A los defensores del status quo les diré, dejarán de decir que esto es inconstitucional o antidemocrático. Lo verdaderamente antidemocrático es que un puñado de familias acapare el poder durante medio siglo mientras el país se pudre. Lo verdaderamente inconstitucional es que el artículo 33 de nuestra Carta Magna hable de soberanía popular cuando en la práctica, la soberanía está secuestrada por 4 apellidos y sus cómplices. A los nuevos líderes, a los jóvenes, a los profesionales que están cansados de ver cómo se les cierra la puerta en la cara, esta ley es para ustedes. Es hora de barrer la casa. Es hora de que el servicio público vuelva a ser un honor temporal, y no un negocio vitalicio. Basta de reciclar corruptos. Basta de eternizar mediocres. Una sola vez, y ya. Por lo anteriormente señalado, presentaré una iniciativa de ley ciudadana denominada Ley de Ascenso Único. La democracia mexicana no necesita eliminar la experiencia, necesita regenerarla. El problema no es que un servidor público aspire a mayores responsabilidades. El problema es que unos pocos acaparen los mismos cargos o regresen a ellos indefinidamente, bloqueando la renovación y viciando el poder. Esta iniciativa establece un modelo justo. Servir es ascender, no repetir. Se permite la carrera política desde lo municipal hasta lo federal, reconociendo el mérito y la preparación, pero con una regla de oro. Cada cargo de elección popular solo podrá ejercerse una sola vez en la vida. Quien ya fue regidor, no puede volver a serlo. Quien ya fue diputado local, no puede repetir. Quien ya fue gobernador, ese fue su techo. Así garantizamos experiencia sin perpetuidad, y renovación con experiencia. Pongamos un alto a todos los que se aferran al poder. Pongamos un alto al tráfico de influencias. Pongamos un alto a la corrupción de los políticos perpetuos. Si estás de acuerdo conmigo, apoya compartiendo. La unión hace la fuerza. Y aquí, mis queridos amigos, no importan los partidos políticos. No importa el color. Lo que importa es que ninguno se quede reciclando su asiento durante 50 años. Postdata. En el primer comentario les dejo el enlace para adquirir mi libro en PDF, Crónicas de Identidad Secuestrada. Su apoyo es muy valioso para continuar con esta lucha. Hasta la próxima.